Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos consultan reiteradamente y es ¿cómo hago yo para saber cuál va a ser el monto de mi pensión de vejez? O por ejemplo, ¿cómo hago yo para saber si esa resolución que me llegó de Colpensiones, si fue liquidada mi pensión adecuadamente o no? ¿Cómo hago yo para saber hoy si puedo mejorar mis aportes o no puedo mejorarlos? Y si los mejoro, ¿cómo inciden esos aportes, sí, en el monto de mi pensión de vejez? Entonces, hemos querido aprovechar este video para compartir con ustedes estas preguntas y resolverlas. Y a su vez, compartirles que desde Barona Llanos Abogados Consultores contamos en la actualidad con un programa que nos permite que esto que estamos resolviendo jurídicamente lo pasemos a temas numéricos y ustedes puedan conocer y establecer cuál es el monto de su pensión de vejez, cómo será el monto de la pensión de vejez, qué pasa si sigo cotizando de esta manera, debo mejorar mis aportes, no mejorar mis aportes, qué pasa si ya me he pasado de 1.800 semanas de cotización, ¿eso influye o no influye en mi pensión de vejez? Entonces, para tener en cuenta esos interrogantes y como les decía, hablar un poquito de este programa que contamos desde Baroñanos Abogados Consultores, pues sí queremos empezar con algunos temas jurídicos muy importantes. Lo primero, y es que en materia de calcular la pensión de vejez, es muy importante conocer un primer concepto que se llama ingreso base de cotización. Es decir, este ingreso de referencia al aporte mensual que hacemos para, de acuerdo a ese aporte mensual que hacemos, pues ir generando una pensión y de acuerdo a esa pensión conocer en un tiempo determinado cuál será el monto de la misma. Entonces, en materia de ingreso base de cotización, debemos tener en cuenta unos aspectos muy importantes. El primero, en Colombia nadie puede hacer aportes por debajo del salario mínimo, ni tampoco se pueden hacer aportes por encima de 25 salarios mínimos. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que por regla general, las personas nunca tendrán una pensión superior a 25 salarios mínimos, salvo las excepciones, como son el Congreso de la República, los magistrados de altas cortes, etcétera, etcétera. Segundo tema, ¿cuál es la cotización que debo hacer a pensiones? Entonces, yo debo tomar mi ingreso base de cotización y a eso aplicarle el 16%. Y esa será mi cotización. Ojo con esto, si yo tengo una vinculación laboral, el empleador paga el 12%, el trabajador paga el 4%. Si soy un contratista de prestación de servicios o un trabajador independiente, directamente asumo el total de la cotización, es decir, el 16%. Primer punto importante. Y también no olvidemos que hay personas que pueden tener acceso a una pensión especial por alto riesgo, por ejemplo, en materia de exposición a rayos ionizantes, donde hay que hacer un aporte del 10% adicional para tener derecho a esa pensión de alto riesgo. Ese aporte especial, por regla general, lo hace el empleador. Tercer punto. Ojo con esto, si yo tengo ingresos superiores a 4 salarios mínimos, debo hacer un aporte de 1%, de 1% adicional para solidaridad. Pero ojo con esto, eso quiere decir que esa persona que se gana más de 4 salarios mínimos, pues aporta 16% que debe pagar más el 1%, es decir, un 17%. Pero ese 1% adicional lo pagará el trabajador, sea dependiente o independiente, porque es un tema de solidaridad. Y a su vez, las personas que devengan un ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos, pues tendrán que hacer un aporte adicional del 0.2% de acuerdo a su ingreso. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen un ingreso entre 16 y 17 salarios mínimos pagarán el 0.2, entre 17 y 18 salarios mínimos el 0.4, entre 18 y 9 salarios mínimos el 0.6, entre 19 y 20 salarios mínimos el 0.8 y aquellos que tengan ingresos superiores a 20 salarios mínimos harán el pago
de 1% adicional. Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona se gana 22 salarios mínimos, pues pagará el 16% que tiene que pagar obligatoriamente. Pagará un 1% adicional porque gana más de 4 salarios mínimos. Y como gana más de 4 salarios mínimos, pagará otro 1% adicional. En definitiva, esa persona hará aportes sobre 18% en el caso de nuestro ejemplo, pero ojo con esto. Esos porcentajes adicionales son para solidaridad, no para efectos del reconocimiento de su pensión. Quinta característica importante en ese ingreso base de cotización. Venga, si yo soy un trabajador particular, es decir, si yo tengo un contrato de trabajo con una entidad privada, pues ¿cuál va a ser mi ingreso base de cotización? Pues el 100% de qué? De su salario, de los recargos dominicales, de los recargos festivos, de los recargos nocturnos, de las horas extras diurnas y nocturnas. Entonces, pues una persona se gana 3 millones de pesos de salario, pero recibe recargos por 1 millón. Deberán hacer aportes, para nuestro ejemplo, sobre 4 millones para los temas de pensiones. Si yo soy empleado público, es decir, tengo una vinculación legal y reglamentaria con una entidad pública, como por ejemplo una empresa del Estado, una subred, pues en ese caso mi ingreso en base de cotización es el 100% de qué? De la asignación básica, más las horas extras, diurnas y nocturnas, más los recargos nocturnos, más los recargos dominicales y más los recargos festivos. Si, por ejemplo, yo soy trabajador oficial, digamos que estoy vinculado con el SENA por medio de un contrato de trabajo, por regla general, ¿cuál va a ser su ingreso base de cotización? Pues el 100% de su salario, de sus horas extras, de sus recargos nocturnos, recargos dominicales y festivos. Y no olvidemos, por ejemplo, este caso de los oficiales del SENA, pues ellos tienen una convención colectiva, entonces no solamente serán lo que se considere salario desde el punto de vista legal, sino también lo que se considere salario de acuerdo a la convención colectiva de trabajo firmada entre el SENA y Sintrasena. Ojo con esto, si yo soy contratista de prestación de servicios, ¿cuál va a ser mi ingreso base de cotización? Pues será el 40% de los honorarios. ¿Esto qué quiere decir desde el punto de vista práctico? Si una persona tiene un contrato de trabajo y se gana 10 millones de pesos, pues sus aportes a pensiones serán sobre 10 millones de pesos. Por el contrario, si una persona es contratista de prestación de servicios y tiene como ingreso mensual por honorarios 10 millones de pesos, pues él no va a hacer aportes sobre 10 millones de pesos, sino sobre el 40%, que para nuestro ejemplo serían 4 millones. Pero con esto, al momento de que le van a calcular la pensión, el que tiene vinculación laboral, y le cotizan sobre el salario pleno, pues sobre ese salario pleno es que se calculará la pensión. En cambio, el contratista le pagarán o le calcularán sobre el 40%, que es lo que ha venido pagando. Y un tema que también lo preguntan reiteradamente es, ¿cuál es el ingreso base de cotización para aquellas personas que ejecutan contratos sindicales? Ojo con esto, ahí tenemos que mirar siempre los estatutos, los reglamentos de los sindicatos, obviamente sin violentar los mínimos del Código Sustantivo del Trabajo, pero en materia de pensiones, los afiliados prefieren dos opciones, o pagar como afiliados partícipes independientes, Código 53, donde pagarán sobre el 40%, y afiliado partícipe dependiente sobre donde pagarán sobre 100%. Sí, entonces mire que aquí hay diferencias, pero sí dependerá de lo que escoja cada sindicato que ejecuta el contrato sindical. Entonces, por regla general, para calcular una pensión debemos tener en cuenta, pues, cuál es mi ingreso mensual. Y miren que dependiendo de la contratación, pues también se desarrollarán, sí, esos diferentes pagos. Ya sabemos qué es el ingreso base de cotización, que es el pago mensual. Entonces vamos a mirar cuál es el ingreso base de liquidación, es decir, sobre qué van a calcular la pensión. Entonces aquí hay dos opciones. Una, que a ese trabajador le tomen los últimos 10 años y le saquen un promedio, o le tomen toda la vida laboral. ¿Cuál se escoge? ¿Los últimos 10 años o toda la vida laboral? Depende de cada trabajador, porque aquí se aplica el principio de favorabilidad. ¿Eso quiere decir? Que para algunos trabajadores puede ser más favorable que le liquiden sobre los últimos 10 años, pero para otros puede ser más favorable que le liquiden sobre
toda la vida laboral. Entonces, ¿qué es el ingreso base de liquidación? Es el promedio de esos ingresos bases de cotización de los últimos 10 años o es el promedio de ese ingreso base de cotización de toda la vida laboral. ¿Cuál será aplicar? Pues el que sea más favorable para el trabajador. Por les compartía que pues hay unos programas que incluso nosotros los tenemos en los cuales se toman los ingresos de toda la vida laboral del trabajador o se toman los ingresos de los últimos 10 años, se calculan y ahí se arroja cuál es más favorable. Entonces, en ese caso, pues debe escogerse el que más le favorezca al trabajador. Entonces, vamos a mirar entonces algunos ejemplos de cómo se liquida ese ingreso base de liquidación, si en Colpensiones o en los fondos privados. Pero con esto que es muy importante, si yo estoy en Colpensiones, la regla general es que me apliquen la ley 100 de 1993. Entonces, vamos a mirar ejemplos y situaciones. Digamos que yo cumplí los requisitos, tanto la edad como las semanas cotizadas, antes del 31 de diciembre o el 1 de enero, digamos, del año 2004. Es decir, cumplí los dos requisitos, mujeres 55 años, hombres 60 años y 1000 semanas de cotización, porque eso es lo que va vigente al 31 de diciembre del año 2003. Estas personas que cumplieron con otros requisitos hasta el 2003, pues les van a pagar su pensión, ¿sí? Empezando con que si tienen 1000 semanas, pues el monto será del 65%. Entonces vamos a colocar un ejemplo fácil. Su ingreso base de liquidación más favorable fue los últimos 10 años o toda la vida laboral, pero le arrojó como ingreso base de liquidación 10 millones de pesos. Eso quiere decir que esa persona que cumplió requisitos hasta antes del 2004, pues como tiene las 1000 semanas que es lo mínimo, pues la pensión no va a ser de 10 millones porque sería el 10%. La pensión va a ser el 65%, es decir, 5 millones 500. Y a medida que va aumentando las semanas, pues va aumentando los porcentajes, o en un 2%, o en un 3%. Pero imaginemos que la persona tiene 1500 semanas y tiene el mismo ingreso base de liquidación que fueron, sí, 10 millones de pesos. Pues la pensión podría pasar de 6 millones 500 a 8 millones 500. Eso sí está en Colpensiones y obviamente si cumple los requisitos antes del año 2004. Pero si cumplí con los requisitos después o después del 1 de enero del 2004, pues aquí cambian los requisitos para pensión de vejez en Colpensiones. Ya se habla de las mujeres 57 años, ya se habla de los hombres de 62 años y ya se habla de 1300 semanas. En este caso, la pensión va a oscilar entre el 65% o el 55% del ingreso base de liquidación. Y la norma trae una fórmula. Pero vamos a colocar un ejemplo. Imaginémonos que una persona cumple los requisitos después del año 2004. Y entonces esa persona tiene un ingreso base de liquidación de 5 salarios mínimos, que en la actualidad, digamos, diríamos 5 millones de pesos. Pero ojo con esto, como hicimos el cálculo y la pensión no va a ser el 100%, que serían los 5 millones, sino que va a ser, para nuestro ejemplo, el 62%. Ojo con esto, esa persona que tuvo un ingreso base de liquidación de 5 millones de pesos, su pensión será el 62%, es decir, de 3 millones 100 mil pesos. Pero también la posibilidad de incrementar ese monto de la pensión si también tengo más de 50 semanas o de 50 semanas adicionales a las 1300. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo. Imaginemos que la persona tiene 1340 semanas. Esa persona tiene la posibilidad de subir un 1.5. Entonces ya la persona no recibiría como pensión para nuestro ejemplo 3 millones 100, sino que recibiría 3 millones 175 mil pesos. Pero ojo con esto, en Colpensiones fijamos el ingreso base de liquidación, que es el promedio de los ingresos de los últimos 10 años o toda la vida laboral.
Y una vez tengamos ese ingreso base de liquidación, le aplicamos un porcentaje. Para nuestro ejemplo, si la persona se ganara como ingreso base de liquidación 5 salarios mínimos, pues su pensión nunca serían los 5 salarios mínimos, sino un porcentaje menor, que para nuestro ejemplo serían 3.100.000 pesos. Pero a medida que aumentan las semanas, pues también voy aumentando, sí, el monto de la pensión, pero con esto, en ningún caso en Colpensiones nadie podrá hacer una pensión superior al 80% del ingreso base de liquidación. También quiero traerle algunos ejemplos, porque como hemos hecho videos de pensiones convencionales y su vigencia con posterioridad al 31 de julio del año 2010, y sobre todo las pensiones que se están reconociendo después del 30 de julio del año 2010, es algo muy importante y es, venga, ¿y cómo es el ingreso base de liquidación en esos ejemplos? Entonces, por ejemplo, tomemos el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, que si bien es cierto establece como requisitos para las mujeres 50 años, para los hombres 55 años y 20 años en esa empresa, continuos o discontinuos, por ejemplo el caso de Ecopetrol, ahí la pensión o el ingreso base de liquidación será el 75% del promedio salario de vengados en el último año de servicios. Entonces, si por ejemplo una persona de Ecopetrol la fueran a pensionar por el artículo 160, pues le tienen que aplicar el 75% de los últimos años. Pero ojo con esto, no olviden que en Ecopetrol hay una convención colectiva y no solamente se va a liquidar la pensión sobre el salario que recibe mes a mes, sino sobre todo lo que se considere salario de acuerdo a la convención colectiva de trabajo. Por ejemplo, el artículo 106 de la convención colectiva de trabajo que hay en Ecopetrol también habla del 75% del promedio, sí, del último año. Y también pues hay unos incrementos cuando hay más de 20 años de servicios. Pero ¿qué es lo importante solamente para mencionar a título de ejemplo? Si lo pensionaran por la pensión convencional, sería el 75% el último año, pero eso puede subir. Y a su vez no le van a liquidar sobre el salario básico, sino sobre todo lo que se considere salario de acuerdo a la convención colectiva de trabajo. También en Ecopetrol hay la posibilidad de que lo pensionen por el decreto 807 de 1994. Y para ser francos, aquí el sistema es el mismo del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se habla del 75% del último año, pero ojo con esto, el salario no solamente es el salario mensual que recibe, sino todo lo que se considere salario de acuerdo a la convención colectiva de trabajo. Entonces miren que hay diferentes formas. O por ejemplo, hubo mucha gente en el sector público que se pensionó por la ley 33 de 1985, cuando sobre todo la gente trabajó con el Estado más de 20 años y los hombres y las mujeres tenían 55 años. También le liquidaron su pensión con el 75% del salario del último año de servicios. Pero no olviden que cuando usted es empleado público y le liquidan una pensión, no solamente le liquidan sobre la asignación básica, sino sobre los factores salariales, lo cual hace que aumente ese ingreso base de liquidación. O, por ejemplo, la gente que se pensionó por aportes en transición, donde sumaron tiempos públicos y tiempos privados, se requerían 20 de servicios con entidades públicas o privadas, las mujeres 55 años, los hombres 60 años, también le liquidaban sobre el salario promedio, sí, del último año de servicios, teniendo en cuenta no solamente el salario, sino también los factores salariales. Por ejemplo, también tenemos casos de personas que el Banco de la República debe pensionarlos por el artículo 18 y siguientes de la Convención Colectiva de Trabajo, donde también se parte de que con 20 años de servicios, pues se empieza con el 75% del ingreso base del último año, sí, pero eso puede ir subiendo entre más años de servicios, pues mayor porcentaje hasta llegar al 100%. Vuelvo e insisto, como son convenciones colectivas, no solamente se pensionan por el salario básico, sino también por todo lo que se considere salario de acuerdo a la convención colectiva de trabajo. O, por ejemplo, las personas que tienen la condición de trabajadores oficiales y están vinculados al SENA y tienen una convención colectiva que les aplica, pues ellos, las mujeres se pensionan con 50 años, los hombres con 55 años, siempre y cuando acrediten 20 años de servicios para el SENA. ¿Cuál será su ingreso base de liquidación? Pues el 100% del último salario de vengado. Pero volvemos a lo mismo, no solamente el salario final,
sino todo lo que se considere salario de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo. También tenemos otro caso que es el artículo 11 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Sintraepa y Empresas Públicas de Armenia, donde la empresa debe pagarle la pensión convencional y el ingreso base de liquidación es el 90% del salario promedio del último año del trabajador. Entonces miren que son temas en los cuales estas pensiones convencionales y especiales pues tienen un ingreso base de liquidación mayor que el de la ley 100 de 1993, o inclusive también las personas que deben recibir la pensión convencional por el Seguro Social, que en su artículo 98 pues claramente establece que pues se debe tomar el 100% del salario o de los 2 últimos años, o de los últimos 3 años, o de los últimos 4 años, o el último año de servicios. Pero con esto, también hay que revisar esa convención colectiva del ISS para saber qué es salario y también cuáles son los factores salariales que tienen en cuenta para liquidar dicha pensión. O también tenemos algunos casos de Sintralecol con su directiva Corelca, donde también ellos tienen un ingreso base de liquidación en virtud de la pensión convencional que parte con 20 de servicios en 75% del salario y va subiendo sucesivamente de acuerdo al número de años de servicios. Entonces miren que si nosotros revisamos hasta aquí, podemos establecer claramente que ese ingreso base de liquidación pues será menor para las personas que se pensionan por la ley 100 de 1993 y aquellos que tienen regímenes especiales o regímenes exceptuados o pensiones convencionales pues van a tener una pensión mayor que las que se tienen con la ley 100 de 1993. Y finalmente un aspecto muy importante es, venga, ¿y cómo se liquida la pensión? En los fondos privados. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta varios aspectos. El primero, si una persona en un fondo privado, de acuerdo a su salario, a sus ingresos, a los rendimientos del fondo, ya tiene un capital que le permite pagar una pensión de por lo menos el 110% del salario mínimo, pues se podrá pensionar en los fondos privados. O con esto, si usted tiene un capital que le equivale al 110% un salario mínimo, lo que está claro es que su pensión va a ser del salario mínimo, no va a ser superior a ese valor. Y si por algún motivo no alcanza ese porcentaje del 110% salario mínimo para pagar una pensión de salario mínimo, pues entonces le dicen, mire, el Estado le va a ayudar por una pensión mínima. Cuando las mujeres tengan 57 años, los hombres 62 años y acrediten 1.150 semanas. Si eso se da, así no tengan el capital, les van a dar una pensión de salario mínimo. Entonces miremos un ejemplo y comparemos el tema de colpensiones. Recuerden que dijimos que la persona en colpensión tiene un ingreso base de liquidación de 5 millones de pesos, es decir, de 5 salarios mínimos. Y dijimos que esa persona, ¿sí? Se le aplicaba el 62% de ese ingreso base de liquidación, es decir, una pensión de 3.100.000 pesos. Pero entonces la pregunta es, venga, una persona se gana 5 salarios mínimos en un fondo privado y hace aportes, ¿sí? Sobre los 5 salarios mínimos. Y digamos que siempre lo hizo sobre ese porcentaje. Pues él va a hacer una cotización de 800.000 pesos, porque es el 16%. Pero ese 16% no se va todo para la cuenta individual, se va solamente el 11.5. Entonces, una persona que se gane 5 salarios mínimos, para nuestro ejemplo 5 millones de pesos, es una persona que todos los meses va a ahorrar para su pensión 575.000 pesos. Eso quiere decir que en un año va a ahorrar 6.900.000 pesos. Eso quiere decir que en 30 años va a ahorrar 207 millones de pesos. Eso quiere decir que en 40 años va a ahorrar 276 millones de pesos. Entonces, imaginémonos que la persona ahorró los 40 años y tiene 276 millones de pesos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el monto de la pensión en el fondo privado? Pues muy sencillo. Imaginémonos que la persona tiene 65 años. Probabilidad de vida, 85 años, es decir, 20 años. Eso quiere decir que como va a vivir 20 años, entre comillas, no sabemos, pero le van a pagar por esos 20 años 13 mesadas. E imaginemos que tiene un solo beneficiario, que es la esposa o el esposo, que también tiene 65 años y que tiene más probabilidad de vida, 85 años. Eso quiere decir que
el que se va a pensionar como el beneficiario tiene la misma expectativa de vida y vamos a pagar la pensión durante 20 años. Eso quiere decir que ese capital que tenemos de 276 millones de pesos nos tiene que alcanzar para 520 mesadas pensionales. Ojo con esto. La pregunta sería, en el fondo privado, una persona cotizó durante 40 años y lo hizo sobre el mismo porcentaje siempre de 5 salarios mínimos. Esa es una persona que su pensión va a ser de 530.769 pesos. Pero como no puede recibir una pensión menor al mínimo, le dan una pensión de salario mínimo. Eso quiere decir que para nuestro ejemplo, si lo recordamos de Colpensiones, esa persona que hizo aportes durante los últimos 10 años, o durante toda su vida laboral, sobre 5 salarios mínimos, su pensión va a ser de 3.100.000. Por el contrario, es decir, del 62%, y eso va a ser liquidación. Por el contrario, en el fondo privado, esa persona que hizo los mismos aportes durante 40 años, su pensión no alcanza ni para el salario mínimo. Eso quiere decir que claramente hay una diferencia entre unos y otros regímenes y unos y otros sistemas. Por eso es que es muy importante que las personas tengan en cuenta estos parámetros para efecto de tomar su decisión si definitivamente se quedan en los fondos privados o se trasladan para Colpensiones. Entonces, de esta manera presentamos este video y podemos sacar las siguientes conclusiones. La primera, ¿cuál es el ingreso base de cotización? El ingreso base de cotización es lo que yo me gano de manera mensual, que puede ser los salarios, o honorarios, o compensaciones, etcétera, etcétera. Segundo, si tengo vinculación laboral, todo lo que se llame salario, horas extras, recargos dominicales, recargos nocturnos, recargos festivos, etcétera, etcétera, son salario. Y sobre eso hay que hacer aportes a pensiones. Tercero, que también es muy importante, cuando uno se va a pensionar, tiene dos posibilidades. O pensionarse como ingreso base de liquidación, que es la suma de las cotizaciones de los últimos 10 años o toda la vida laboral. ¿Qué se escoge? Pues lo que sea más favorable para el trabajador. Doctor Barona, ¿y cómo hago yo para saber qué es más favorable? Pues muy sencillo, se hace un estudio pensional donde se determina los pagos que ha hecho y de acuerdo a eso se arroja el resultado con los últimos 10 años o toda la vida laboral y le da un número y ahí numéricamente se toma la decisión. Cuarto, hay personas que tienen pensiones especiales o porque son exceptuados o porque tienen una convención colectiva de trabajo. Ahí el ingreso base de liquidación normalmente es o el último salario, o sea, el último año, los últimos 2 años. Pero ojo con esto, se liquida la pensión no solamente con el porcentaje que está ahí como salario, sino con lo que se considera convencionalmente o legalmente que es salario o factor salarial. Quinto punto, que es muy importante. Si comparamos la pensión de vejez que da Colpensiones con la pensión de vejez que dan los fondos privados, lo que está claro es que frente a las personas que se comparan con el mismo ingreso, tendrán una mejor pensión en Colpensiones que en los fondos privados. Y finalmente, si usted quiere conocer, saber cómo está haciendo su aporte a pensión, cómo se va a pensionar si continúa con ese aporte. Si usted quiere saber si quedó bien liquidada o mal liquidada su pensión, pues contáctenos, ¿sí? Y nosotros, teniendo en cuenta el aspecto jurídico y el aspecto numérico, le indicaremos y le responderemos esas preguntas. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos y para todas.